Vamos a comenzar, hermanos. El título de la predicación del día de hoy es Enfrentando las tentaciones. Enfrentando las tentaciones. Y estamos viendo Marcos capítulo 1, verso 12 y 13. Marcos capítulo 1, verso 12 y 13. Vamos a leer nuestro texto base para ir iniciando la predicación. Marcos capítulo 1, verso 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Este sería solamente el pasaje que estaremos viendo el día de hoy. Bueno, vamos a ver más, por supuesto. Pero antes de continuar, quiero que ustedes entiendan algo del cristianismo, hermanos. Y es que realmente estar en Cristo, nosotros, todos sus hijos, gozamos de una vida plenamente hermosa. Yo no concibo a nadie que se haga llamar hijo de Dios y que no pueda decir que su vida no sea hermosa en Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente el cristiano cuenta con todas las bendiciones del reino de los cielos, sino que también constantemente contamos con una comunión íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejen ustedes lo material, dejen ustedes las bendiciones que vamos a tener una vez que partamos de este mundo. Estamos conviviendo todo el tiempo, todos los días, con el ser más grande, más glorioso, más majestuoso de todo el universo. No puedo decir de la creación, porque Dios está aparte de la creación. Recuerden, Dios es santo, Dios es diferente a toda la creación, sino que tenemos una relación con el ser más poderoso del universo. Pero la realidad es que a nuestro Padre Celestial, en su plan divino, le ha placido dejarnos en un peregrinaje que nos tomará cada uno de nuestras vidas, todas nuestras vidas. Nos ha dejado en este peregrinaje, en este mundo, donde encontramos dificultades, encontramos penas, encontramos desafíos y constantemente nuestra fe que decimos tenemos en Cristo Jesús va a estar puesta a prueba. Y añadimos algo, hermano, no solamente las pruebas. Hay alguien, un ser espiritual, que constantemente va a querer, de acuerdo a palabras de Jesús, zarandearnos como a trigo. Nada más este ser espiritual está esperando para que nosotros nos caigamos, para que nosotros podamos perder la concentración, para que él y todas sus huestes demoníacas se abalancen en contra de nosotros y nos hagan pecar. Tenemos que comprender esta realidad, hermanos. Estamos bajo un ataque demoníaco y bajo un ataque de este mundo que se le llama tentaciones. Tentaciones. Por eso, el día de hoy veremos el ejemplo perfecto para resistir las tentaciones de Satanás. Veremos el ejemplo perfecto para resistir las tentaciones de Satanás. Y les quiero compartir el bosquejo del día de hoy, que solamente está en 2 puntos. Punto número 1. Jesús es llevado al desierto. Del verso 12 y verso 13. Jesús es llevado al desierto. Y punto número 2 del bosquejo. Jesús, el ejemplo a seguir en medio de las tentaciones. Jesús, el ejemplo a seguir en medio de las tentaciones. Estos serían nuestros 2 únicos puntos del bosquejo. Y antes de irnos verso por verso como es nuestra costumbre, yo quiero decirles una cosa, que al leer Marcos, estos 2 versículos, ustedes ya se habrán dado cuenta que Marcos no se va mucho con los detalles, habla muy general, habla de manera muy general. Simplemente Marcos nos dijo en un inicio que Jesús fue al desierto 40 días, estuvo tentado por Satanás y ya. Es todo lo que nos dice. No ahonda en los detalles. Generalmente a las mujeres esto es algo que no les agrada. Las mujeres suelen pedir muchos detalles. Y a nosotros, que también estudiamos la palabra de Dios, también, igual que las mujeres ya lo tienen por naturaleza, a los estudiosos de la palabra de Dios también queremos que la palabra tenga detalles. Porque entre más detalles tenga, nosotros más aprendemos y más información sacamos. Bueno, los detalles no se encuentran en el libro de Marcos. Los detalles
de este peregrinaje que tuvo nuestro Señor en el desierto se encuentran en los evangelios de Mateo y en el evangelio de Lucas. Entonces, igual que la predicación pasada, vamos a estar brincando de evangelio en evangelio para poder completar toda esta historia y poder tener un panorama mucho más amplio de qué es lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a nuestro primer punto de bosquejo. Jesús es llevado al desierto y vamos a leer el verso 12. Vean lo que dice el verso 12, para entrar ya al texto bíblico. Verso 12, Marcos capítulo 1, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Inician nuestro texto diciendo y luego. Esta frase es muy reveladora, hermanos, ya que nos muestra que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, fue llevado al desierto. Y esta frase no nos indica que se esperó algunas horas para convivir con su primo y la gente, ¿no? O que después de algunos días decidió por medio del Espíritu Santo ir al desierto, no. Esta palabra y luego quiere decir que inmediatamente después de su bautismo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es como si se bautizara, se rasgaron los cielos. ¿Se acuerdan de esta imagen? Versos anteriores, el Espíritu bajó, habló el Señor, Juan el Bautista lo presenció y luego automáticamente Jesucristo puso sus ojos en el desierto y dijo a sí mismo, el Espíritu Santo me está llevando a ir allá, tengo que ir allá. Salió del agua y se embarcó al desierto y luego automáticamente después puso sus ojos en el desierto. Pero, como bien lo dice el texto bíblico, Jesucristo no tomó la decisión solo, simplemente después de bautismo ya no quedarse a convivir e ir al desierto. No lo hizo él solo. Dice el texto bíblico, el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu le impulsó al desierto. Y nosotros tenemos que recordar algo, que el Espíritu Santo posó sobre él en los versos anteriores, cuando está el bautismo. Y también tenemos que reconocer otra cosa, que Jesucristo no se movía solo en este mundo. Fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, diciéndole a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, lo que tenía que hacer en obediencia a la primera persona de la Trinidad, que era el Padre. Entonces aquí vemos constantemente cómo la Trinidad se está moviendo para la salvación del hombre, y aún Jesucristo se sometió voluntariamente tanto al Padre como al Santo Espíritu para que mientras Él estuviera en la carne, en este mundo, nos diera ejemplo de cómo teníamos que vivir en obediencia perfecta a Dios. Y uno puede decir, bueno, fue llevado al desierto. La Trinidad quiso llevar a Jesús al desierto, pero ¿fue simplemente al desierto sin ningún arma el Señor Jesucristo? ¿Fue simplemente después del bautismo, dice el Espíritu Santo, pues ve allá y a ver qué haces, a ver qué encuentras, a ver cómo te defiendes? No, dice Lucas 4:1. Vayan rápidamente a Lucas 4:1. ¿Cómo, de qué forma espiritual fue llevado el Señor Jesucristo al desierto? Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. El Espíritu Santo sí le dijo a Jesús, Jesús, tienes que ir al desierto. Pero no vas a ir solamente al desierto por ir así solamente en tus fuerzas, sino que vas a estar lleno del Espíritu Santo. Vas a estar lleno del Espíritu Santo. A lo que nace la pregunta, bueno, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Hermanos, antes de decirles qué es ser lleno del Espíritu Santo, les voy a decir qué no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que el creyente hable en lenguas angelicales, que muchas veces termina siendo balbuceos, como en muchas iglesias de nuestros hermanos, por supuesto, carismáticos enseñan.
No es que ser lleno del Espíritu Santo, tú un día amaneces, dices, soy lleno del Espíritu Santo, y de repente tienes un poder sobrenatural que te coloca en un estatus diferente arriba del resto de tus hermanos, y empiezas a hacer prodigios, milagros, sanidades, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la postura de estos hermanos carismáticos pentecostales, en su mayoría, ser lleno del Espíritu Santo es una persona doblemente bendecida por Dios, donde haces todas estas cosas sobrenaturales y puedes decirle a los demás, yo las hago y ustedes no las hacen. Yo hablo lenguas angelicales y ustedes no las hablan. Yo me convulsiono más en el servicio y ustedes no se convulsionan en el servicio. ¿Se dan cuenta? Esto no es ser lleno del Espíritu Santo. Para nada. Entonces, Sergio, dame una definición de qué es ser lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios la tiene. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Y en Efesios y en Colosenses vamos a encontrar realmente qué es ser lleno del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Efesios capítulo 5, verso 18 al 20 dice así la palabra de Dios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, o sea, llenos del Espíritu Santo. Escucha, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leerles otro verso, Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Estos versos son paralelos, se complementan. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se dan cuenta del paralelismo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? De acuerdo con Efesios y con Colosenses, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Cristo. Ser lleno de la palabra de Dios. Sergio, ¿cuál es la palabra de Cristo? Toda la que encuentras en la Santa Escritura. Tú solamente vas a poder ser lleno del Espíritu Santo si eres lleno de la palabra de Dios, si constantemente tu mente está meditando en la palabra de Dios. Ahora, no solamente tienes que estar lleno de la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Estar lleno de la palabra de Dios significa que no solamente tienes el conocimiento teórico de las Santas Escrituras para saber la voluntad de Dios el Padre, sino que también pones por obra ese conocimiento para complacer al Dios que dices que sirves. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder vivirla y poder así complacer al Dios que dices que sirves. Entonces, ¿Cristo era lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que sí, porque Él conocía la palabra de Dios, vivía la palabra de Dios para agradar al Dios al cual servía, que era su Padre y es nuestro Padre. Pues hermanos, no en balde nuestro Señor dijo esto de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:11. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. ¿Por qué lo dijo? Porque ella estaba lleno de la palabra de Dios, ella estaba lleno del Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, por eso, después del bautismo, nuestro Señor Espíritu Santo le dijo al Señor Jesucristo, ve al desierto. No necesitas estar preparado, porque ya estás preparado. Ve al desierto. Te espera algo en el desierto. Necesito que vayas ahí. ¿Por qué? Porque ya tenía complacencia el Padre en el Hijo. Ella estaba más que listo para ir al desierto. Ahora, antes de continuar, quiero decirles una cosa. Ahí dice en el verso 13,
Marcos capítulo 1, verso 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Antes de continuar, yo quiero decirles una cosa, que los desiertos en Palestina son muy diferentes a los desiertos que hoy en día tenemos aquí en México o que se encuentran en el resto del mundo. A lo mejor si yo te digo a ti la palabra desierto, viene en tu mente lo que has visto en documentales, cómo es con grandes dunas, que hay muchísima arena, no hay nada de agua y kilómetros de arena, ¿no? Sin nada en el horizonte. Bueno, el desierto en tiempos de Jesús no era así. Los desiertos de Palestina no son así, no son llenos de arenas o como aquí en México, cuando dicen, vamos al desierto de Sonora, a lo mejor está todo muy seco, árido, pero uno que otro matorral. Bueno, así no son los desiertos en Palestina. ¿Cómo son los desiertos en Palestina? Son rocosos, no son arenosos. Están llenos de piedras, roca, y también hay montañas en ese desierto. Es muy rocoso y también es muy seco. No quiere decir que no encuentres en ocasiones un árbol. Sí vas a encontrar un pequeño árbol, pero no matorrales como en México. No vas a encontrar las dunas de arena, vas a encontrar montañas. Y cuando camines en ese desierto, si llevas calzado muy plano, pues las piedras que están alrededor te van a hacer daño. Entonces así son los desiertos en Palestina. No es de que, me estoy cansado, me voy a sentar en la arena. No, te vas a sentar en piedras, literalmente, en piedras. Y muchas veces también las vas a encontrar afiladas. Ahora, yo sé que nuestro México lindo y querido tiene una gran fauna en sus desiertos, pero Palestina tampoco se queda atrás. ¿Por qué? Porque dice el verso 13 de Marcos capítulo 1, en lo último, y estaba con las fieras. Entonces, en los desiertos de Palestina, de hecho, hay insectos ponzoñosos y en tiempos de Jesús hay registros que había hienas, cerdos salvajes y el llamado león de Palestina, el león más grande del mundo. Ya se extinguió, pero en tiempos de Jesús existía el león de Palestina. Entonces el Espíritu Santo le dijo al Señor Jesús, ve al desierto, ve al lugar árido, ve a un lugar donde no te vas a poder ni siquiera recostar. ¿Por qué? Porque van a encontrar muchísimas piedras y ve a un lugar inseguro, pero yo te mando allí. Oye, me van a salir leones, yo te mando allí. Me van a salir hienas, te van a salir allí. A lo mejor ustedes dicen, los cerditos, pues nos los echamos, ¿no? No, son cerdos salvajes, O tú te los comes o él te come. Bueno, el Señor no iba a comer, iba en ayuno. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que entiendan esto. Jesús fue un lugar peligroso para la carne. Estaba siendo enviado a un lugar peligroso para la carne. Por eso necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, tener esta comunión íntima con nuestro Señor para poder ir, confiar en la tercera persona de la Trinidad e ir y cumplir con su misión. Eso hay que entenderlo. Él no iba a unas vacaciones. Ahora sí pasamos a Marcos capítulo 1, verso 13. Marcos capítulo 1, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y hermanos, esto no son pocos días, son muchos días. Está en un territorio hostil 40 días, de noche y de día, son muchísimos días. Ahora, si añades lo que dice Mateo 4:2, pues se empeora la cosa. ¿Por qué? Porque en Mateo 4:12 nos dice que el Cristo cuando fue al desierto estuvo ¿en qué? En ayunas. Entonces, no solamente tenía complicaciones por las fieras salvajes, no solamente el territorio era hostil, porque recuerden, él tenía sandalias, tenía un calzado muy plano, quizás tenía heridas en los pies en esos 40 días. Entonces, también no podía comer, en el cuerpo andaba débil nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿hay otros hombres en las Escrituras que han durado 40 días en ayuno? Sí, Moisés. En Éxodo 34:28 se nos dice que Moisés estuvo 40 días en ayuno. También el profeta Elías, de acuerdo a Primera de Reyes 19:8, también el profeta Elías estuvo 40 días en ayuno. Ahora, lo interesante de estos datos es que tanto el profeta Elías como Moisés se le aparecen a nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración. Vean lo que dice Mateo 17:1-3. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé, pero estos dos profetas, estos hombres que hicieron este ayuno, por mandato de Dios, no por sus fuerzas, sino por mandato de Dios, fueron los que se le aparecieron a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Vean lo que dice Mateo capítulo 17, verso 1-3.
Mateo capítulo 17, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Escuchen, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, es cierto que Moisés y Elías pasaron 40 días de ayuno por ciertas circunstancias que Dios les mandó que las pasaran, pero déjame decirles una cosa, ni de cerca estos hombres en sus 40 días de ayuno tuvieron que enfrentar el peligro que nuestro Señor Jesucristo enfrentó en estos 40 días de ayuno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo iba a estar constantemente acechado por Satanás. Estos hombres no sufrieron ese ataque directo del príncipe de la oscuridad. Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 4, verso 1. Ya es aquí donde vamos a empezar ya a brincar entre evangelio y evangelio. Mateo capítulo 4, verso 1. Ve lo que dice. Entonces Jesús fue llevado a... Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, a este lugar hostil, para ser tentado por el diablo. O sea, no fue simplemente para apartarse y llorar, sino para qué, para ser tentado por el diablo. Y ve lo que dice. Hay una frase muy interesante en Marcos. Ahora vayan a Marcos capítulo 1, versos 2 y 13. Marcos capítulo 1, versos 2 y 13 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. O sea, te da a entender que era tentado constantemente por Satanás en estos 40 días. No hubo ni un día donde la vida de nuestro Señor Jesucristo no estaba siendo acechada, tanto en la carne por su hambre, tanto externamente por las fieras, y también espiritualmente por Satanás, porque constantemente lo estaba tentando. Ahora, la palabra tentando es muy importante, especialmente la que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 1. ¿Por qué? Porque esta palabra tentando proviene de la palabra griega peirazo, y esta simplemente significa probar, examinar o poner a prueba. No es tanto como caer en tentación, sino que realmente la palabra tentando quiere decir probar, examinar o poner a prueba. Entonces, esta palabra nos da a entender que Satanás probaba al Cristo de Dios constantemente durante el periodo de 40 días en el desierto. Constantemente lo andaba probando. Ahora, la traducción de la Reina Valera 1960 tampoco es que esté mal. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quería hacer era que Jesucristo cayera en pecado. No era simplemente probarlo, era hacer que Jesucristo cayera en pecado. Por lo tanto, la palabra traducción correcta sí es tentar. Satanás no hace nada por hacer, sino que Satanás lo que quiere es hacer caer en aquel momento quería hacer caer al Hijo de Dios, que es Cristo, y a nosotros como iglesia. Por eso Él nos tienta. Es como si Satanás dijera, en esos 40 días vi a Jesús en el desierto y dijera, con que hace poco tiempo Jehová dijo de ti, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pues vamos a ver si soportas mis tentaciones. Vamos a ver si soportas mis pruebas. Vamos a ver si realmente eres ese hijo de Dios que Jehová, con tanto amor y con tanto alarde, rasgó los cielos y habló bien de ti. Vamos a ver. Entonces, constantemente en 40 días lo estuvo tentando y probando. Nace la pregunta, ¿quién es este Satanás? ¿Quién es este ser que estaba probando a nuestro Señor Jesucristo? En Marcos se nos dice Satanás, la cual quiere decir esta palabra simplemente el adversario. Pero en los evangelios de Lucas y Mateo se nos dice el diablo. Esta palabra quiere decir calumniador. En pocas palabras, Satanás, que es el diablo, que es el adversario y el calumniador, simplemente es el enemigo de Dios. Es aquel ser cuyo propósito de existencia es ir en contra
de los designios del Todopoderoso. Este es Satanás, este es el diablo. Por lo tanto, Satanás busca hacer pecar a la raza humana y alejar al hombre de la voluntad de Dios, y además de ser el líder de las huestes demoníacas que están aquí en la tierra y que están en contra de la iglesia de Cristo. Ve lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12, dice así la palabra de Dios. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que se escucha lejos, pero están aquí en este mundo. Estas huestes demoníacas junto con Satanás van a querer a ti, cristiano, hacerte pecar, igual que al Señor Jesucristo. Tú no caigas en la gran mentira en decir, Satanás no existe, los demonios no son reales. O también no caigas en el error de simplemente ignorarlos, hacer como si todas estas huestes espirituales de maldad no existieran, como si estas huestes espirituales de maldad no quisieran hacerte daño a ti. ¿Cómo? Haciéndote pecar. No actúes así, mejor sé como Pablo. Yo lo leo, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Tú tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios con respecto a las huestes demoníacas y cómo actúan, para que tú puedas defenderte y no pecar en contra de tu Dios. No es necesario estudiar demoniología como lo hace el mundo, estudiar el tarot, estudiar un libro místico por ahí para saber cómo el diablo actúa. No. Tú necesitas estudiar la palabra de Dios y conocer qué es lo que la palabra de Dios dice del diablo y de sus huestes, para así defenderte y no caer en ¿qué? En tentaciones. Así nada más. Entonces, como ya lo hemos mencionado antes, Marcos solo menciona que Satanás estaba constantemente tentando a Jesús esos 40 días. Ahora, vamos a ver el relato un poco más a detalle. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 2. ¿Qué es lo que ocurrió en esos 40 días? O mejor dicho, después de estos 40 días. Mateo capítulo 4, verso 2. Y en estos versículos en adelante vamos a estar viendo las 3 grandes pruebas, tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, este es el relato que más todos conocemos. Mateo capítulo 4, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escuchen, noten la astucia de Satanás, porque Satanás es astuto, ¿eh? Escuchen la astucia de Satanás, nótenlo. Él no dudó en esperar el momento preciso en el cual el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba débil, después de 40 días de ayuno, de no comer nada y de cenar nada. Bueno, creo que conmigo no tendría que esperar mucho. De hecho, creo que con un día yo ya estaría muy débil. Pero notamos que después de los 40 días de ayuno, dice el texto bíblico, tuvo hambre. Nuestro Señor Jesús dice, tuvo hambre. Entonces, cuando notó esto, Satanás, ¿qué fue lo primero que hizo? Lanzó el primer ataque. ¿Cuál es el primer ataque? Le dijo Satanás a Jesús. Literalmente, nos dice el texto, se le apareció. Satanás se hizo de cuerpo presente a nuestro Señor Jesucristo. Se le apareció y le dijo. Y vino a él el tentador, Satanás el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quizás algunos de ustedes dirán, ¿y qué tiene de malo que Jesús quisiera comer? ¿Qué crees? Así también pensó Satanás, y esas mismas palabras también se las dijo Satanás. Satanás usó estas palabras y dijo, Jesús, se ve que tienes hambre. Voy a callar tantito. Como si Satanás le dijera a Jesús, Jesús, se ve que tienes hambre.
Ya has ayunado mucho tiempo. Adelante, usa tus poderes y come de lo que es tuyo. Primeramente se acercó pasivo, tranquilo, como si fuera un amigo dando un consejo. Come de lo que es tuyo, usa tu poder. Hermanos, que nunca se nos olvide esto. Satanás en pocas ocasiones se nos va a presentar como un enemigo. En pocas ocasiones se nos va a presentar como un enemigo. Y de acuerdo con las escrituras, Satanás en su gran mayoría se nos va a presentar como un ángel de luz, como un buen consejo, como alguien que nos quiere echar la mano, como una oportunidad que está ahí que podemos tomar. Así siempre se nos van a presentar las tentaciones. Pero tenemos que recordar algo. Satanás no quiere ayudarte. Satanás lo único que busca es destruirte. Y si te habla como amigo, si él te acerca a algo, dice que para favorecerte, siempre lo va a hacer para hacerte daño, para tu destrucción. Nace la pregunta, ¿qué quería lograr Satanás con la tentación de que Jesús convirtiera las piedras en pan? ¿Qué es lo que Satanás quería ganar? ¿Quería satisfacer el hambre de Jesús? No. Recordemos que fue el Espíritu Santo quien por voluntad de Padre llevó a Cristo al desierto. Por lo tanto, Jesús tenía que obedecer y ser también dependiente de Dios en todo momento. Entonces, si Jesucristo hubiera caído en la tentación del diablo y hubiera convertido las piedras en pan, él hubiera voluntariamente dicho: no acepto la voluntad del Padre ni la voluntad del Espíritu Santo, voy a ocupar mi poder a pesar de que me estoy sometiendo a ellos y voy a hacer mi voluntad y voy a hacer a un lado la voluntad de Dios. Esto es peligroso, hermanos. Esto era peligroso. Satanás quería que Dios hiciera su voluntad, ignorando el designio de la voluntad. Satanás quería que Jesucristo ignorara al Dios Espíritu Santo y a Dios el Padre. Y que Él se levantara encima de la Trinidad, haciendo lo que Él le favorecía. Esto es peligroso. Entonces, no se les hace natural que si el Espíritu Santo y Dios el Padre llevaron a Jesucristo al desierto, entonces Dios mismo era quien tenía que suplir todas sus necesidades. ¿Por qué lo colocaron allí? Satanás dijo: no, Jesús, tú puedes suplir tus necesidades. Tú solito puedes. No esperes la voluntad de Dios en tu vida. Tú solito puedes, porque tú eres el Hijo amado de Dios. Convierte las piedras en pan. Es tu derecho. Tienes hambre. Es más, son tuyas. Hazlo. Una de las artimañas de Satanás para hacer pecar a los hijos de Dios, hermanos, es lograr que los hijos de Dios no esperen la voluntad de Dios para sus vidas. Así como quería que Jesucristo no esperara la voluntad de Dios en su vida. Recuerden el testimonio del rey Saúl encontrado en Primera de Samuel. El rey Saúl, ¿qué le dijeron? Antes de que vayas tú a una guerra, espera al profeta Samuel para que sacrifique. ¿Qué pasó en la cabeza del rey Saúl? Se desesperó. Vio que el profeta Samuel tardaba. Él ya le urgía ir a la guerra. Ella le urgía hacer su voluntad. ¿Y qué hizo? Él mismo tomó un lugar que no le pertenecía, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Él no podía hacer sacrificios a Dios. Hizo un sacrificio a Dios, ofició un sacrificio a Dios. Llegó el profeta Samuel y que le dijo: has hecho mal por querer hacer tu voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Ahora Él te quitará del trono de Israel. Todo por querer hacer su voluntad. La ira de Dios cayó sobre este hombre. Y así fue proclamado David nuevo rey, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Bueno, este es algo malo, querer hacer nuestras cosas por nuestro propio beneficio. Puede ser que tú estés esperando, no sé, algo económico y se están tardando en tu pago. Y se te hace bien empezar a robar para que tengas con qué mantenerte. Se te hace bien empezar a mentir para obtener ese sustento que necesitas. Eso es lo que Satanás quiere. Que no esperes los medios de Dios y que tú hagas las cosas por tu propia cuenta. Ahora, si esperas la voluntad de Dios y el sustento de Dios, déjame decirte que tendrás bendición, aunque a tus ojos se tarde. Pero si haces las cosas conforme a tu voluntad, sin consultar a Dios,
ignorando su palabra, haciendo, o mejor dicho, tomando la primera oportunidad que Satanás te ponga enfrente, no vas a tener voluntad de Dios y muy probablemente esa oportunidad se va a volver en contra de ti en un futuro, porque la gente sabrá que robas, te pueden cachar y puede ser que te demanden. La gente va a ver que tu palabra no se cumple y ya no en un futuro, cuando realmente necesites, ya no vas a querer, ya no van a querer hacerte un favor. Son ejemplos simplemente. Entonces, ante esas tentaciones, ¿cómo contestó Jesús? El ungido de Dios contestó de la siguiente manera. Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le contestó nuestro Señor a Satanás. Y de hecho, aquí Jesucristo citó Deuteronomios 8:3, porque así dice, yo lo leo, Deuteronomios 8:3, dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La realidad, hermanos, es que Cristo sí tenía hambre, lo dice el texto bíblico, pero más allá de su alimento físico, hermanos, y de lo que necesitaba su cuerpo en esos momentos, lo que realmente satisfacía a Jesús, tanto en cuerpo y en alma, era hacer la voluntad de su Padre. Vayan conmigo a Juan 4:34. Juan 4:34. Juan 4:34. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34. Vean las palabras de Cristo. Juan 4:34. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Satanás, tú me estás ofreciendo, me estás aconsejando, me estás sugiriendo, me estás tentando que convierta estas piedras en panes para que yo mismo me satisfaga, haciendo un Dios a un lado. Déjame decirte que no. Primeramente está la voluntad de mi Dios. No solamente vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi verdadero sustento está en hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque su voluntad es primero antes que mi bienestar. Así que no te escucharé. Hermanos, hay que ser más como Cristo. Que cueste lo que nos cueste, hacer la voluntad del Padre y esperar en Él, aprender a esperar en Él. No tomar al toro por los cuernos con nuestras propias manos, sino esperar en Él sin caer en pecado. Y replicar las palabras de Job. Job 13:15, yo lo leo. He aquí, aunque Él me mate, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso fue lo que Jesucristo le contestó a Satanás. Yo sé que no voy a morir, pero aunque Él me mate de hambre, yo en Él esperaré. Hasta que Él me diga que ya pase mi ayuno, en Él esperaré. No tomaré nada que Dios no me mande que yo tome, porque eso es pecado. Ahí vino la segunda tentación. Mateo 4, 5 y 6. Mateo capítulo 4, versos 5 y 6. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, en la primera tentación, nuestro Señor Jesús venció a Satanás usando la palabra de Dios. Y Satanás dijo, ¿quieres citar la palabra de Dios? Yo también me la sé. Entonces, aquí encontramos que Satanás cita un pasaje de Salmo 91, verso 11 y 12. Cita la palabra de Dios para hacer tentar a nuestro Señor, porque dice Salmo 91, 11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Antes de analizar esto, observen cómo nuestro Dios permitió
que Satanás usara su poder en él, porque primero estaban en el desierto, ¿verdad? Pero en el verso 5 y 6 dice que Satanás llevó a Jesucristo al pináculo del templo. Era una torre muy, muy alta, que de acuerdo con Josefo, no podías ni asomarte por el miedo que te daba en caerte y morir. Entonces lo llevó al pináculo del templo y le dijo, avíntate, porque dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él te va a cuidar. Entonces, es como si Satanás dijera estas palabras a nuestro Señor Jesucristo. Yo escuché a Jesús fuerte y claro, junto con varios testigos, que tú eres el Hijo amado de Dios. Si eso es verdad, Él hará cualquier cosa para protegerte. Pues bien, adelante, demuéstranos a todos que realmente eres el amado de Dios y aviéntate al precipicio del templo. Porque si realmente eres el Cristo, dice la Escritura, Salmo 91, versos 11 y 12, las mismas que por cierto tú citaste, que Él no te dejará caer. Adelante. Tú citaste la Escritura, dice Satanás. Dice, yo también citaré la Escritura. Cúmplela. Bueno, ¿qué es lo que quería hacer Satanás con esta tentación? Satanás lo que quería hacer era que Jesucristo no confiara en el Padre. Y en vez de obedecer la voluntad de nuestro Padre, Él quería que obedeciera la voluntad de Satanás. Pero una vez más, nuestro Señor Jesucristo le contesta, el Cristo está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le vuelve a contestar con otro pasaje de Deuteronomios, capítulo 6, verso 16. Dice así la Escritura, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masa. Ahora, Jesús no necesitaba, escuchen, Jesús no necesitaba demostrar nada a nadie. Tampoco necesitaba una muestra de ayuda de parte de Dios, porque Él confiaba plenamente en su Padre, y por si fuera poco, mucho menos necesitaba poner su vida en riesgo haciendo algo que Dios nunca le mandó. Eso está mal. A ver, ustedes dirán, Sergio, ¿acaso los hijos de Dios no contamos con la protección de Dios en todo momento? Sí, en todo momento. Hay varios pasajes en las Escrituras donde vemos que los hijos de Dios constantemente estamos siendo protegidos por Él. Pero déjame decirte que es tentar a tu Dios, es poner a prueba a tu Dios cuando haces algo que Él no te manda hacer, como en este caso. La profecía de Salmo 91 se cumplía en Cristo, claro. Dios no iba a permitir que su Mesías cayera. Pero también hay que interpretar correctamente las Escrituras. No es simplemente ir y aventarnos al peligro, sino es confiar en el Señor dentro de los parámetros bíblicos que el Señor nos manda que confíen. Lo que quería hacer Satanás era probar al Señor Jesucristo por medio de hacer algo que las Escrituras no dijeran. Y si no se cumplía la Escritura por hacer algo Jesucristo que las Escrituras no dijeran, decirle al mundo, ya ven, este no es el Cristo, porque Dios no lo protegió. Y no tanto que no lo protegiera, sino porque iba a hacer algo que Dios no le mandó que no hiciera. Por eso, ahí está. Entonces los hijos de Dios siempre tenemos que ir precavidos, confiados en el Padre, claro, pero nunca hacer nada que no se nos mande en la palabra de Dios para no hacer tentar a nuestro Señor. Ahora, vean la tercera tentación. La tercera tentación la encontramos en Mateo capítulo 4, versos 8 y 9. Mateo capítulo 4, versos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y en esta tercera tentación Satanás ya no anduvo con rodeos, ya no anduvo como aconsejando, ya no anduvo presentándose como amigo, ya no vino con palabras muy tiernas diciéndolo al Señor Jesucristo, citando la Escritura, más bien ya fue un ataque directo porque le dijo, todo esto, todo lo que te estoy mostrando del mundo, te voy a dar si me adorares. Ahora,
sí está ocupando una palabra de Dios, Satanás. ¿Por qué? Porque en Salmo capítulo 2, Dios le dice al Mesías que le va a dar todo el mundo. Vean lo que dice Salmo 2, verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Realmente Dios le iba a dar esto a Jesús, al Mesías. Pero Satanás le está diciendo a Cristo, ¿a qué costo lo vas a conseguir? ¿A qué costo? Claro, está en los planes de Cristo que Cristo sufriera para nuestro perdón de pecados, para que nosotros nos arrepintáramos a sus pies, pero Satanás le estaba colocando el camino fácil a Jesús. Y esto es lo que va a hacer Satanás siempre. Te va a hacer comparar el camino de Dios, que trae dificultades, trae pruebas, con su camino fácil. Y te va a decir, tu Padre, como se lo dijo a Jesús, tu Padre te dará todo el mundo una vez que sufras y que mueras en la cruz. Porque Él te lo prometió. Pero ve lo que yo te ofrezco. Yo te ofrezco lo mismo que Él te ofrece, pero sin sufrimiento. Solamente con una condición. Adórame. Adórame. Y este era el fin supremo del diablo, hermanos. Buscar la adoración de Jesús. Buscar que Jesús le adorara. Buscar que Jesús se doblegara bajo su voluntad. Entonces, Jesús contesta, Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta es una respuesta contundente. Es como si nuestro Señor Jesús dijera, Satanás, toleré tus pruebas para probarte que yo soy quien ha de derrotarte, pero no toleraré que me pidas la adoración que solo a Dios le corresponde, ni que busques que yo, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el gran yo soy, la segunda persona de la Trinidad, no permitiré que busques que yo te adore. Así que vete ya. A lo que Satanás quiso, se fue. Dice Lucas 4:3, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña Jesús en esto? Satanás siempre te va a querer poner la tentación y el camino fácil. Siempre te va a decir, yo te puedo dar todo lo que Dios te va a dar, siempre y cuando me adores. Ahora, ustedes a lo mejor con la palabra adoración se pueden imaginar, Satanás va a querer que en mi casa le ponga un altar satánico, va a querer que le prenda velas negras, va a querer que me compre una imagen de él, de un diablo, y que le adore, y que le sirva. No, no necesariamente. Tú adoras a Satanás cuando no haces la voluntad de Dios. Tú adoras a Satanás cada vez que en lugar de hacer la voluntad de Dios encontrada en las Escrituras, prefieres pecar. Ahí estás adorando a Satanás, porque antepones tu felicidad antes que hacer la voluntad de Dios. Ahí le estás adorando. Satanás le quiso poner todo fácil a Jesús. Él tenía el poder. Él es nombrado en las Escrituras como el príncipe de este mundo. Él tenía el poder para darle todo este mundo a Cristo, pero a cambio de que le adorara. La pregunta es, ¿tú vas a contestar igual que nuestro Señor Jesucristo? ¿Le vas a decir solamente la adoración le pertenece a Dios y a su ungido? ¿O bajita la mano, poco a poco vas a estar siendo seducido por el pecado y vas a terminar siendo adorador del diablo a con tus hechos negar al Todopoderoso? ¿Por qué es eso? Tú puedes decir, y en verdad puedes decir con todo tu ser, yo adoro a Dios, yo adoro a Dios, yo adoro a Dios. Pero pecas, faltas a la iglesia, odias al hermano, no perdonas, robas, buscas el camino fácil. ¿Entiende? ¿Este es el camino que Dios quiere que sigas? Claro que no. ¿Ese es el camino que un adorador genuino de Dios sigue? Claro que no. Es el camino de un hijo del diablo. Y quizás tú ya lo estés adorando sin darte cuenta. Tener una vida de pecado es una vida de adoración al diablo. Y tú no le estás dando honra a Dios. Pero sigamos con nuestro texto bíblico. Bueno, algo muy interesante que nos muestra Lucas en este pasaje que acabamos de leer es de que
no solamente Jesucristo fue tentado estos 40 días que estaba en el desierto, sino que constantemente en los 3 años que duró su ministerio, Jesucristo fue tentado por Satanás. A lo mejor, quién sabe, ya no lo relatan las Escrituras, ya no se le apareció directamente. Ya no fue un ataque físico, pero sí hubieron diferentes ataques que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el diablo se retiró, dice Mateo 4:11, que ocurrió lo siguiente. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y ¿qué? Le servían. Después, hermanos, no me dejarán mentir. Después de las pruebas de Satanás, cuando tú las pasas sin caer en pecado, ¿no sienten ese momento de calma? ¿No sienten ese respaldo de Dios? Aquí vemos en las Escrituras que los ángeles servían a Dios. Les servían tanto espiritual, porque fue agotador en la carne pelear contra Satanás en un debate bíblico, un debate teológico, y era agotador porque el Señor tenía hambre. Sin duda, estos ángeles satisfacieron las necesidades físicas y espirituales del Señor Jesucristo, dándole reposo y calma a su alma, junto con darle alimento. Quizás tú no recibas una ayuda del Señor pronto, pero cuando llegue el momento, el Señor calmará las aguas y te dará un refrigerio para prepararte para la siguiente prueba. Así como nuestro Señor, que constantemente en el tiempo que estuvo en su ministerio estuvo combatiendo a Satanás en sus tentaciones, tú igual, tú no eres mayor que nuestro Señor, pero Él mandará ángeles a ayudarte a su tiempo, como Él quiera. Ahora, hay una pregunta. Después de ver las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿el diablo realmente contaba con alguna oportunidad para hacer caer a Jesús? ¿Ustedes creen que realmente el diablo contaba con alguna oportunidad para hacer caer a Jesús? Porque se ve que le echó ganas, ¿eh? Se ve que lo intentó. La Escritura nos muestra que jamás el diablo tuvo alguna oportunidad. El diablo no contaba con la más mínima oportunidad para hacer pecar a Jesús. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Que cuando nuestro Señor Jesús fue tentado, la realidad es que nuestro Salvador no experimentó la tentación de la misma forma que nosotros. Y esto se debe a nuestra naturaleza. ¿Cómo? Sí, muy simple. Jesucristo es 100% hombre, ¿cierto? Tenía hambre, se cansaba, se fatigaba, tenía alegría, sentía amor, pero al mismo tiempo Jesucristo es 100% Dios. Pero Él nació sin pecado, por ser 100% Dios. ¿Tú por qué eres atraído, hermano? Por tu pecado. Dice Santiago 1:14 que por tu concupiscencia, yo lo leo, sino que cada uno es tentado cuando de su concupiscencia es atraído y seducido. Tú eres tentado y caes en pecado después de la tentación porque esa concupiscencia, ese amor al pecado que tienes te hace pecar. Ese amor, ese pecado que tú tienes te hace escoger tu pecado lejos de escoger la voluntad de Dios. Está en tu naturaleza. ¿Qué pasa cuando te ponen enfrente de ti, si no tienes dominio propio, el pecado que tanto te gusta? Y hablo en general porque cada uno tiene pecados que nos gustan, todos somos diferentes. ¿Qué pasa si no tienes dominio propio? Lo tomas porque está en tu naturaleza pecar. Eres malvado, eres pecador, eres caído. Entonces lo tomas. Pero ¿qué pasa si enfrente de ti ponen el pecado que a ti no te gusta? ¿Lo tomas? Ni lo pelas, ni te gusta. ¿No? Dices, ay, ¿cómo una persona puede caer en este pecado? Qué horrendo. Y tú te alejas, ¿no? Lo ves poca cosa, porque no está en tu concupiscencia, ¿cierto? Pero hay otros pecados que sí están en tu concupiscencia, que si no tienes dominio propio y no está lleno del Espíritu Santo, los tomas. ¿Qué creen que pasó con Jesús? Jesús es 100% hombre, pero él no tiene esa concupiscencia. Entonces, de la misma manera como tú ves esos pecados que a ti no te gustan, que tú puedes pasar por alto esos pecados y tú los ves, qué poca cosa, insignificantes, no me llama la atención. Jesucristo así veía todos los pecados, los abominaba. Por eso cuando Satanás le trató de hacerlo pecar con estas pruebas, Jesucristo las identificó rápido y dijo, yo no voy a caer, no voy a hacer mi voluntad, no voy a desconfiar de mi Dios. Y mucho menos te voy a adorar a ti, Satanás, porque he tomado el camino fácil. Él era hombre, pero él no tenía las mismas luchas que nosotros, porque dice la Escritura que él
nació sin pecado. Vean lo que dice Hebreos 4:15, vayan conmigo rápidamente. Y le voy metiendo velocidad porque hay todavía un punto que quiero que veamos. Hebreos 4:15. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A qué se refiere esto la Escritura? Satanás sí le ponía los pecados enfrente, pero Jesucristo no los tomaba porque no le llamaban la atención, porque él los aborrecía. Recuerden, esta es la fórmula para pecar: estímulo interno, concupiscencia, más estímulo externo. Todo lo que el mundo y Satanás te ofrece, si tú los agarras o con que tomes a uno, vas a pecar. Esa es la fórmula de pecado: concupiscencia más estímulo externo, pecado, vas a pecar. Jesucristo no le llamaba la atención las cosas externas. Jesucristo no tenía concupiscencia en su corazón, por eso nunca podía pecar. Pero fue tentado, porque Satanás le colocaba las tentaciones enfrente, pero él no las agarraba porque no estaba en su naturaleza, las odiaba el pecado. Ahora, rápidamente entramos al siguiente punto, el punto número 2 del bosquejo. A lo mejor ustedes podrán decir: Sergio, ya entendí que Jesucristo no podía pecar, ya entendí que Jesucristo pasó las tentaciones de Satanás, pero yo no soy mi Señor, yo peco, me lo acabas de decir. Entonces, ¿yo cómo voy a resistir las tentaciones? ¿Cómo le voy a hacer si esta carne constantemente me está pidiendo pecar? ¿Qué hago? ¿Qué hago contra este pecado que está dentro de mí? Estoy solo en este mundo, no tengo las fuerzas de Jesús. Déjame decirte, ¿se acuerdan quién llevó a Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo. Si tú crees en Cristo Jesús, tú también tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y este mismo Espíritu Santo que le dio las fuerzas a Jesús para resistir las tentaciones, porque fue un trabajo conjunto de la Trinidad, también te puede ayudar a ti y te quiere ayudar para que tú no caigas en esas tentaciones. De hecho, dice las Escrituras que tú eres templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, verso 16. Entonces, tú, igual que Jesucristo, si eres un verdadero creyente, ya tienes todo el poder del cielo para resistir cualquier tentación que se te ponga enfrente. Cualquier tentación. Solamente tienes que entender algo. No solamente basta con el poder de Dios que ya mora en ti. Tienes que tomar ciertas precauciones. ¿Por qué? Por tu naturaleza caída. Y yo quiero darte un listado de medidas para no caer en tentación, para con esto concluir. Primeramente, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué vimos que es ser lleno del Espíritu Santo? Pues ser lleno de la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios para glorificar a ese Dios. Tú tienes que invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Tienes que invertir intenciones en aplicar, vivir esa palabra de Dios. ¿Para qué? Con el propósito de glorificar al Todopoderoso. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu Santo, es muy difícil que caigas. También, 2, usar las Escrituras en tus debilidades. Jesucristo no simplemente le dijo a Satanás: vete, no contestaré lo que dices. ¿Cómo combatió a Satanás? Con las Escrituras. ¿Tú cómo vas a combatir tu tentación que está en ti y a Satanás que está afuera? ¿Cómo lo vas a combatir? Memorizando la Escritura. Cada vez que tú quieras contestarle a tus padres, en la edad que sea, te vas a acordar que la palabra de Dios dice que tienes que honrar a tus padres, porque tiene la Escritura aquí, y la vas a aplicar para tu vida. Dice la Escritura que tengo que honrar a mis padres. Quizás pues llego cansado del trabajo, pero si mis padres me piden que haga esto, y no quiero, porque muchas veces no queremos, voy a tratar de cambiar mi cara, y me tiene que gustar, voy a tener que servirle. Un ejemplo. Dice la Escritura que tenemos que honrar a nuestros jefes. Ay, me pide horas extra. Pero ya hice horas extra. Dice la Escritura que tengo que honrarlos. Pues tengo que obligarme a poner buena cara porque amo a mi Dios. Porque dice la Escritura, lo traigo a mi mente, dice la Escritura que tengo que honrar a mis jefes. Pues adelante. Ya, obviamente, si vemos que hay una actitud constante, pues podemos tomar otras medidas, hablar con ellos, decirles que hay una injusticia, pero en la medida que puedas, pues hazlo, ¿no? Pero trayendo en mente la Escritura, en contra de tu concupiscencia. Otro punto, que el alimento... Es lo malo de vivir en un pueblo.
Pues admítenlo, Coajimalpa es un pueblo, o sea, de Santa Fe para acá, de Santa Fe para acá es pueblo, de Santa Fe para allá es ciudad, es la realidad. Pero bueno, continuamos. Tienen que entender algo. Ustedes tienen que buscar que su alimento no sea tanto el físico, sino hacer la voluntad del Padre. Esto lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes aprenden que su alimento es hacer la voluntad del Padre, no les va a pecar poner la palabra de Dios por práctica. También confía en el Señor. Confía en el Señor en medio de tus pruebas. No porque pienses que no hay salida, creas que Dios te va a dejar solo. No porque Satanás te tenga en el cuello, quiere decir que la opción más segura para tu alma es pecar, porque no lo es. Confía en el Señor, como vimos que Jesucristo confiaba en Él. Otra, resiste la tentación, resiste. ¿Cómo que resista? Claro. ¿Ustedes creen que porque ustedes son cristianos, los espectaculares de bikinis, los espectaculares de lencería o las páginas pornográficas de internet van a desaparecer? Todo lo tenemos a un clic de distancia. No va a desaparecer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Resistir, resistir, resistir. Dominio propio, resiste, resiste, resiste. Satanás siempre va a querer ponerte las tentaciones enfrente. Yo dije estas, obviamente cada quien tiene su concupiscencia, pero Satanás va a querer ponerte las tentaciones enfrente. Resiste, resiste, resiste. Mujer, quizá tu esposo no se está dando la tentación y en la escuela de tus hijos o en el gimnasio o el carnicero o el pollero te está empezando a coquetear. Y él te habla bonito, palabras que tu esposo no te están diciendo. O el inconverso, a ti soltero, te está empezando a hablar bonito, la inconversa. ¿Qué dice la Escritura? Resiste, resiste, resiste. Por eso tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso tienes que hacer la voluntad de Dios, que sea tu comida. Por eso tienes que tener la Escritura en la mente. Por eso tienes que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque dice Santiago 4:7. Esto sí, léanlo conmigo, está muy interesante. Santiago 4:7. Vean la importancia de resistir. Santiago 4:7. Dice así la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Satanás huirá de vosotros. Tarde o temprano la tentación dejará de estar allí, en su debido tiempo. Tarde o temprano ese sentido de concupiscencia dejará de estar en tu corazón. Pero primero sigue estos pasos. Sométete primero a Dios. En su escritura, en su voluntad, sé lleno del Espíritu Santo. Resiste al diablo con ese poder que Dios te da. Resístelo, no caigas en la tentación. Y en menos de lo que canta un gallo, ¿cuánto tiempo puede ser? No sé, pero pasará así cuando suceda. Satanás dejará de tentarte en esa área y tú obtendrás esa victoria. El pollero verá que no puede contigo. El pollero verá que no puede contigo. La pornografía dejará de ser dulce a tu paladar interesante. Pero el chiste es resistir, resistir, resistir. Para empezar a odiar ese pecado. Que el Señor nos dará victoria allí. Y un último punto, escucha. Nunca, nunca, si quieres vencer en tus tentaciones, nunca olvides que Jesús ya venció el mundo, ya venció a Satanás en nuestro lugar. Y eso es muy importante. Aférrate a lo que Cristo hizo en la cruz. Aférrate por lo cual tú fuiste salvo. Aférrate al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Jesucristo, tú me diste la victoria. Jesucristo, en ti pongo mi fe. Jesucristo, ayúdame. Tú estás intercediendo por mí. Jesucristo, tú ya me has dado una nueva naturaleza. Ya no necesito esto para vivir como antes en mi vida de pecado. Ayúdame, cámbiame, renuévame. Aférrate a Cristo, aférrate a Cristo, aférrate a Cristo. Cuando sientas que la voz de Satanás en la tentación está en tu mente, Cristo, te necesito. Cristo, ayúdame. Porque en ti tengo la victoria. Pues no en balde, dijo nuestro Señor, ¿no? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque Él hizo todo perfecto y lo sigue haciendo todo perfecto. ¿Y qué crees? Tu salvación la tienes asegurada perfectamente por ese sacrificio en la cruz. Así que hermanos, hoy concluimos con esto. Vamos a entonar la última alabanza.